Evangelio del día y reflexión, a cargo del Padre Germán Saxonov. Evangelio de hoy y la Divina Misericordia, 11 de julio de 2024. Jesús dijo a sus apóstoles, por el camino, proclamen que el reino de los cielos está cerca. Curen a los enfermos, resuciten a los muertos, purifiquen a los leprosos, expulsen a los demonios. Ustedes han recibido gratuitamente, den también gratuitamente. No lleven encima oro ni plata, ni monedas, ni provisiones para el camino, ni dos túnicas, ni calzado, ni bastón, porque el que trabaja merece su sustento. Cuando entren en una ciudad o en un pueblo, busquen a alguna persona respetable y permanezcan en su casa hasta el momento de partir. Al entrar en la casa, salúdenla invocando la paz sobre ella. Si esa casa lo merece, que la paz descienda sobre ella, pero si es indigna, que esa paz vuelva a ustedes. Y si no los reciben ni quieren escuchar sus palabras, al irse de esa casa o de esa ciudad, sacudan hasta el polvo de sus pies. Les aseguro que, en el día del juicio, Sodoma y Gomorra serán tratadas menos rigurosamente que esa ciudad. San Mateo 10, 7-15. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En este jueves 11 de julio contemplamos a nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de San Mateo 10, 7 al 15. Continúa este envío apostólico, los manda con la consigna de proclamar que el reino de los cielos está cerca y también que curen enfermos, resuciten muertos, purifiquen leprosos, expulsen demonios, y cuando vayan a una ciudad invoquen sobre ella, en una casa, sobre esa casa, la paz. Si lo merece, que descienda sobre esa casa, pero si es indigna, que esa paz vuelva a ustedes. Y si no los reciben ni quieren escuchar sus palabras, al irse de esa casa o de esa ciudad, sacudan hasta el polvo de sus pies. Les aseguro que en el día del juicio, Sodoma y Gomorra serán tratados menos rigurosamente que esa ciudad. Debemos profundizar estas palabras del Señor, que parecen duras, pero no lo son. Lo duro, lo desgraciado, lo catastrófico es la dureza del corazón. Los pecados, terribles pecados de Sodoma y Gomorra, merecen menor castigos. Es decir, el castigo por el cual fueron aniquilados por la perversión sexual, fueron aniquilados, es aún inferior al castigo del que se cierra totalmente a Dios, el que rechaza a Dios. Suelo repetir, porque se escucha tanto, con tanta superficialidad, que la buena voluntad basta. ¿Qué diríamos? O el Señor pensaba que no había buena voluntad, o en esa época no existió la buena voluntad y ahora sí. Ahora, cuando Santa Faustina ve el infierno, que la mayoría de ellos, los condenados, son los que negaban que el infierno existía, que eso ha crecido en este tiempo por parte incluso de sacerdotes, la negación del infierno o la negación de que haya alguien en el infierno diciendo que está vacío, etcétera, o como la misma visión de la Santísima Virgen María, los pastorcitos en Fátima el 13 de julio de 1917, y los niños describen que las almas caían constantemente como los copos de nieve durante una nevada. O sea, la multitud de almas que se están condenando, pero nosotros con cierta magia pretendemos, no nosotros, tenemos la tentación en este tiempo de superficialidad y sentimentalismo, pensar que los sentimientos buenos, dígase entre comillas buena voluntad, salvan, o son suficientes para que Dios te tenga que salvar, aun cuando desprecies en su cara lo que Él te dice, lo que Él te pide, lo que te dice que es salvarte y lo que te dice que es condenarte, y lo estás haciendo. Entonces el Señor muestra eso, o sea, la paz no viene de la buena voluntad, sino de acoger la paz, el mensaje evangélico, la cercanía del reino de los cielos. Y si no, vuelve a ustedes. ¿Dónde queda la buena voluntad? Y ahora,
lo que acabo de decir también debe ser para nosotros tomar mucha conciencia. Por un lado, tener temor de endurecernos ante la palabra de Dios, relativizarla, justificarla. Por supuesto, siempre con buenas excusas, sobrenaturales incluso. Pero segundo, tener temor de las almas que van camino del infierno. No seamos falsamente indulgentes con nuestros familiares que están alejados de Dios. Empeñémonos en rezar, sacrificarnos más, ofrecer más oración, no en lavar falsamente la cara al pecado. Eso no es caridad. La caridad nos tiene que mover a mayor sacrificio y oración por esas almas. Digamos, en el caso de que no se pudiera conversar, iluminar, evangelizar a través de la palabra o el contenido. Porque repito, el Señor lo dice, en el día del juicio, Sodoma y Gomorra, que fueron destruidas en lo físico y material, serán tratados menos rigurosamente que estos pueblos que se cerraron a Dios. Hemos sido todos creados para Dios, y ellos consciente y decididamente cometen el pecado del rechazo de Dios, por tanto de la salvación, por tanto de la vida eterna. Se puede decir que los pecados de lujuria son de una debilidad, de la pasión, de la carne, y peor si se hace costumbre y demás, es como que no hay dique para luchar contra ellos, ¿no? Cuando se establece un cierto nivel de impureza, de vulgaridad en la sociedad, de erotismo y demás, se hace más difícil perseverar en la pureza, pero son instintos bajos, ¿no? Bajos en cuanto a la parte física del hombre, que también comparte con los animales, el sistema reproductivo. Pero el pecado espiritual del rechazo de Dios, del querer dudar para sentirnos con derecho a no comprometernos, a no convertirnos, etc., son pecados intelectuales, o sea, de una refinada maldad, de una maldad superior a los de los impulsos de la alimentación, sea de la gula en la bebida o de la reproducción. Ambos son malos en materia de pecado mortal, por supuesto, pero el Señor nos aclara que esos pueblos van a ser tratados menos rigurosamente. Uno diría entonces, ¿qué es menos rigurosamente si lo has destruido? Lo que debería hacer con otros pueblos, ni hablar donde se establecen legalmente pecados como el aborto y demás, que deberían ser, y como lo ve Santa Faustina, brutalmente castigados, ciudades enteras como lo fue, se estima, el caso de Varsovia, porque ella dijo que una ciudad importante y bella de Polonia va a ser destruida a causa de un pecado, y lo dice privadamente su director espiritual, que era el pecado del aborto. Entonces, tengamos una grandísima delicadeza, celo apostólico, aprecio de lo fundamental, y no nos dejemos distraer. Mucha gente se distrae porque la situación económica está difícil, porque estamos angustiados. Son distracciones. Te tenés que servir de eso para hacer más sacrificios. ¿Cómo vamos a pensar que después en el juicio podemos decir a Dios, es que la situación económica en mi país me distraía? Ni la riqueza, ni la pobreza, ni ningún factor social debe ser ocasión de pecado o de distraernos de la santidad de la vida espiritual. Si no, estamos diciendo que Dios es inferior a la preocupación temporal, económica, social, lo que sea. No pensemos que tenemos derecho. Una cosa es que el sacerdote, el obispo, el papa, quien sea, quiera animar, consolar, sostener en tiempos de guerra, de peste o de crisis económica a un país. Pero eso no significa que tienen derecho a ser tibios, mediocres, a descuidar la vida espiritual. Sería una falsa herramienta del demonio, ese criterio que no es de consolar al que sufre, sino de empujar a la tibieza y a la mediocridad. Debemos servirnos de todo, de la guerra, de la paz, de la pobreza, de la riqueza, de la salud, de la enfermedad, para amar más a Cristo y al prójimo. Por eso el Señor clama a través de esta devoción, de esta espiritualidad, que no pensemos que tenemos excusas, y las almas siguen condenándose. Por eso el Señor genera este tipo de gracias, de dones,
de su condescendencia divina para que podamos salvarnos. En el numeral 965 dice así: las almas mueren a pesar de mi amarga pasión. Les ofrezco la última tabla de salvación, es decir, la fiesta de mi misericordia. Si no adoran mi misericordia, morirán para siempre. Agrego acá que el Señor nos dice que el único medio de salvación sea la fiesta de la misericordia. No, es toda su infinita misericordia en todos sus modos, en todos sus canales sacramentales y demás. Pero allí, como un don especial que ya todos sabemos, uno accede a esa misericordia infinita y empieza a vivir en la vida sacramental, en la vida de la gracia, en la vida de la santidad, evitando el pecado, etcétera. Pero como un recurso especial para aquellos que no están en la vía sacramental de las fuentes de la misericordia, ofrece esta tabla, este don gratuito que es la fiesta. Pero entonces dice el Señor ahora, y vuelvo a decir, no se refiere a los elementos como fiesta, coronilla, imagen, hora. Si no adoran mi misericordia, infinita, eterna, antes de la creación del mundo, dice, si no adoran mi misericordia, morirán para siempre. Secretaria de mi misericordia, escribe, habla a las almas de esta gran misericordia mía, porque está cercano el día terrible, el día de mi justicia. A todos vosotros os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Jesús, en vos confío. María, Madre de la Misericordia, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros.